Bueno, bienvenidos en esta noche a la escuela bíblica no dominical de la semana de junio 18. Ya llevamos, esta sería la tercera vez que estamos haciendo, ¿verdad? Este nuevo formato de escuela bíblica dominical, ¿verdad? Para que podamos compartir los jueves y usando, ¿verdad? Los beneficios de la multimedia. Así que lo invito a que los comparta a las personas, ¿verdad? Si le cree que es un buen material, lo pueden compartir con otras personas, ¿verdad? Que tal vez no sientan incentivados a ir a un templo, ¿verdad? Pero sí pueden hacerlo a través de la media. Así que, a escuela bíblica dominical en tiempo de COVID, que es la que estamos haciendo, ¿verdad? No vaya afuera, manténgase seguro, ¿verdad? Queremos que todo el mundo esté saludable. Ya pronto se estará compartiendo los procesos, ¿verdad? Para retornar finalmente al templo, ¿verdad? El grupo de liderato de la iglesia lo estará haciendo. Así que eso son buenas noticias. Son buenas noticias, gracias a Dios, que podemos tener todos. Así que la clase de hoy es la lección número 16 del Manual del Discípulo. Es una clase, ¿verdad? Basada en Proverbios. Continuamos en Proverbios. Se titula En busca de significado. En busca de significado. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Que tiene la sociedad a través de la historia, ¿verdad? De esa pregunta y de las personas que le interesa conocer la contestación. Es que nacen pensamientos como la filosofía, ¿verdad? Y impacta significativamente también la escritura de la religión. Así que hoy vamos a estar hablando, ¿verdad? Es un título chocante para mí, es un tema que a mí me fascina y vamos a estar hablando, ¿verdad? En busca de significado en la noche de hoy. Para empezar entonces, ¿verdad? Como hemos dicho, y hacer esto, ¿verdad? Que sea ameno el formato de escuela bíblica digital, ¿verdad? Vamos a empezar con una trivia. Y les quiero, ¿verdad? Esta semana se está celebrando, se estará celebrando el domingo, un día especial, y vamos a entonces a hacer algo de eso, ¿verdad? Este, ¿Sabe usted en qué año se celebró por primera vez el Día de los Padres? Hmm, ¿En qué año se celebró por primera vez el Día de los Padres? Hmm, La contestación está aquí. El Día de los Padres fue fundado en la YMCA en Washington en el 1910 por esa señora que está ahí. Esa señora se llama Sonora Smart Dot, para celebrar a que su papá era un veterano de la guerra civil y era un padre soltero. Y cuando fue a celebraron el Día de las Madres en su iglesia metodista, ella dijo, oye, pero yo no tengo mamá, porque mi papá era soltero, deberíamos hacer un día para mi papá. Y ella celebró ese primer día en YMCA en 1910, fue una gran celebración para celebrar a su papá, lo que hizo que crió solo, ¿verdad? A sus 5 hermanos, ¿verdad? Algo interesante. Muy bien. So, si ya sabe esa trivia, la escribe, ¿verdad? Y se la aprende. Y vamos entonces a la clase de esta noche. El bosquejo de lo que vamos a estar hablando, dijimos que era en Proverbios, ¿verdad? So, vamos a estar en Proverbios 2, y es una aceptación, una exhortación a obtener la sabiduría, la fuente de la sabiduría y el contraste entre la sabiduría y la necedad. Eso es algo que habíamos tocado en la clase pasada, ¿verdad? Aquí se retoca, voy a tratar de que no sea repetitivo y usar una cosa que sea un poquito diferente. Muy bien. Así que, antes que todo, una pequeña oración para que Dios nos dirija. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque es poderosa, Señor, porque toca nuestros corazones y nos transforma, Señor. Te pido que toques a cada una de las personas que vean esta palabra, Señor, y transforme nuestra vida en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bien, vamos a empezar hablando no del gato, no vamos a empezar hablando del vocabulario, ¿verdad? El vocabulario siempre es algo que presenta el libro de palabritas que podrían crear alguna confusión, así que las clarifica. Lo primero, ¿verdad? Y aunque es de uso común en el vocabulario de nosotros, ¿verdad? Se utiliza la palabra corazón no con la definición biológica,
de ese músculo que nosotros tenemos y bombea sangre y nada de eso, sino que se utiliza, ¿verdad? Como todos sabemos, como un sentimiento. Es una metáfora del sentimiento y los deseos e inclinaciones. El corazón te dirige, es como si esto es lo, ¿verdad? Y es bien común para nosotros. Si fuéramos extraterrestres, se nos haría difícil entender cuando estamos usando, ¿verdad?, una metáfora y cuando estamos usando la realidad, pero pues para eso estamos aquí. Lo otro es el camino, ¿verdad? Y la palabra el camino es la totalidad de la vida, ¿verdad? No es el sentido de que lleva el nacimiento y la muerte, sino en las decisiones que uno toma, ¿verdad? El otro día me di cuenta de que cuando yo era pequeño, y se dice mucho, no te apartes ni a diestra ni siniestra. Y entonces me estuvo curioso porque con Waze me di cuenta de que si usted lo pone en italiano, le dice vaya a la izquierda, dice vaya a la siniestra. Eso en realidad lo que significa es a la derecha o a la izquierda, ¿no? ¿Verdad? Así que eso mismo, el camino, nunca se aparte, siempre en dirección del camino. Esas dos palabritas son cosas que se van a ver repetidas, así que para que si pudiese confundirle, no le confunda. Muy bien, y vamos a hablar del problema del significado. El significado, ¿verdad? Y es algo bien difícil. Yo siempre digo que nunca en la historia la sociedad ha alcanzado tanta opulencia como en el siglo XXI. Sin embargo, en general es una de las generaciones más tristes de la historia. Lo que nosotros damos por sentado, la luz, el agua, la casa, a veces el aire acondicionado, la multimedia, son cosas que no pudieron ser soñadas hace 100 años atrás. Ni los reyes más poderosos de la tierra tenían acceso a esas cosas. Y ahora lo damos por sentado. Es algo que es normal. Automóvil, todas estas cosas. La intención siempre ha sido, o la aspiración siempre ha sido, que a medida que uno gana todas estas cosas que mejoran nuestra vida diaria, ¿verdad? Del sufrimiento del trabajo posiblemente, que uno iba a ser feliz y resulta que no es así, ¿verdad? Todavía estamos luchando con eso. Entonces, si eso no le da significado a nuestra vida, ¿qué le da de significado? Ese es un problema, ¿verdad? Profundo de muchas personas. En Puerto Rico es un sitio donde hay mucho suicidio. ¿Cuál es el significado? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Qué significa lo que me ocurre? ¿Verdad? Muchas personas tienen estos problemas, ¿verdad?, emocionales, que necesitan ayuda profesional para poder trabajar con ellos. Ya sea en los matrimonios, donde hay mucho conflicto, padres e hijos, muchos conflictos, en los trabajos, todas estas cosas. ¿Qué significa lo que nos ocurre? Esa es la gran pregunta que nosotros hacemos. Y miren esto, para darle un ejemplo, miren, del 2004, antes que se inventaran el iPhone, el 2018 hemos avanzado tanto. La internet, Netflix, todas estas cosas que están nuevas, disponibles, podemos estar entretenidos 24 horas, todas estas cosas. Sin embargo, miren esto, las depresiones continúan en aumento. El porcentaje de depresiones, en este caso de los jóvenes, de las niñas y los niños, aumenta. ¿Qué le da significado? ¿Qué me hace a mí ser feliz? ¿Qué hace eso? ¿Cómo se trabaja eso? Y hoy eso es parte de la discusión de que vamos a hacer, que vamos a estar hablando en el libro de Proverbios. ¿Cómo vamos a trabajar eso? ¿Qué significa eso? ¿Ok? Y la primera parte que vamos a estar bregando va a ser exhortación a obtener sabiduría. Muy bien. Así que vamos a, como mencionamos en el libro de Proverbios, vamos al libro de Proverbios, capítulo 2. Vamos a estar en el capítulo 2 y vamos en esta parte, vamos a estar leyendo del 1 al 5. Y del 1 al 5 dice así: Hijo mío, si recibes mis palabras y en tu mente guardas mis mandamientos, si tu oído está atento a la sabiduría e inclinas tu corazón a la prudencia, si pides la ayuda de la inteligencia y llamas a gritos a la prudencia, si la buscas como la plata y la rebuscas como un tesoro, entonces sabrás lo que es temer al Señor y hallarás conocimiento de Dios. Y este texto es bien, podría utilizarse malamente diciendo como si Dios estuviera escondido, ¿verdad? Dios está escondido, está perdido, hay que buscarlo debajo de las matas. Eso no es lo que está diciendo, ¿verdad?, el texto. El texto se refiere a esto,
Hay una fragilidad natural del ser humano, una debilidad, en, y es el problema de lo desconocido. Nosotros no sabemos el futuro. Una de las cosas que es parte de el cerebro, como está organizado biológicamente, es tratar de interpretar todo lo que nos ocurre para poder proyectar y predecir cosas que podrían pasar. Eso ocurre con los atletas, ¿verdad? A medida que ellos desarrollan el muscle memory, ¿verdad? Que es que van recordando, su cuerpo va recordando los movimientos de manera que ellos puedan repetir una y otra vez lo que les dio el éxito. ¿Ok? Tienen que ir proyectando el historial, cambia la manera de pensar y me proyecta y cambia mi futuro, proyecta. El problema ocurre cuando el futuro o la carrera, si fuera usando el método de la carrera o la metáfora de la carrera, cuando la corro de nuevo es otra. No es la misma, las reglas cambiaron. ¿Cómo yo trabajo eso? Porque no lo conozco, no lo puedo predecir. Y la intención de la imagen es el juego de la ruleta rusa, ya que estamos hablando de cosas depresivas. Saben que ese juego, ¿verdad? Es que cogen un barril ¿verdad? Y ponen una sola bala y la persona pues la torna y dispara, ¿verdad? Es mortal un juego, ¿verdad? Que recomendamos que nadie lo haga, ¿verdad? Pero noten algo interesante en este proceso, es que nosotros, si usted sabe estadística y le gusta eso como a mí, usted cuenta los rotitos, ¿verdad? Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6 rotitos y hay una bala. La probabilidad de que usted le salga la bala es 1 entre 6. La probabilidad de que usted pierda en esto, y la pérdida sería mortal, usted la conoce, 1 entre 6. Usted no sabe si le va a dar, pero sabe cuán probable es. ¿Sí? Pero noten que en la vida real es más complejo que eso. No es así de sencillo. Esos son modelos que se usan en la estadística. Porque en la vida real piense que el barril, usted desconoce cuántas balas lleva. No sabe cuán grande es. Si usted sabe que hay una bala, pero no sabe cuántos barriles hay, podría haber 2, podría haber 100, porque es completamente desconocido. Y ese es el problema de no saber lo que no sabemos. Usted no sabe lo que no sabe. Usted puede saber. Hay veces que nosotros sabemos que no sabemos algo. Eso no es un problema. Usted sabe que no sabe italiano. Ok, usted lo sabe, brega con eso. Pero ¿qué pasa cuando usted no sabe que no sabe algo? Ese es lo que en inglés se le llama el blind spot. No sabemos muchas cosas. Eso es lo que se refiere el texto. Es que admitamos que no sabemos tantas cosas, que el desconocido y que tenemos que intencionalmente buscar ese conocimiento. Otro ejemplo, ¿verdad? Imagínense que hay un paraje precioso. Ese paraje tiene cisnes blancos, que cosa más preciosa. Y nosotros usamos un error un algoritmo mental que es incorrecto, y es que pensamos que porque algo no ha sido observado antes significa que no existe. Eso es un prejuicio. Como yo no lo he visto, significa que no existe. Por ejemplo, ahora las personas en enero, ¿verdad? Tuvimos este proceso traumático de los temblores. Y ahora las personas están agitadas, mucha gente con tensión. Y ¿cuál es la probabilidad que haya un temblor comparado con antes? La misma. Lo que pasa es que usted ahora lo observó. Pero como no lo había observado, usted pensaba que no existía. Pero ahora lo observó, ahora no lo puede negar. ¿Ven la diferencia de cómo nuestro cerebro trabaja? Porque usted no haya observado algo y no quiere que no exista. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo yo trabajo eso? ¿Cómo yo podemos saber lo desconocido? Porque lo desconocido nos puede destruir. Personas con mucha tensión con eso. Están obsesionados con las cosas. No pueden dormir. Están perdiendo sus matrimonios, están perdiendo su familia. Se acuestan por la noche y están toda la noche sin poder dormir, pensando en cosas desconocidas, depresiones que causan suicidio, bien, mucho en Puerto Rico. ¿Cómo trabajamos eso? ¿Cómo yo trabajo eso? Esa es la gran pregunta que se hace en ese texto el escritor de los Proverbios. Entonces contesta él mismo también como en la fuente de la sabiduría. En Proverbios 2, del 6 al 11 dice:
porque el Señor da la sabiduría. De sus labios brotan conocimiento e inteligencia. El Señor da sabiduría a los hombres rectos, y ese es el escudo de los que viven con rectitud. El Señor vigila las sendas de justicia y preserva el camino de sus fieles. Así entenderás lo que es el derecho y la justicia, la equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entra en tu corazón y te deleites con el conocimiento, de la discreción te protegerá y la inteligencia cuidará de ti. Noten que algo que discutimos en la clase pasada, ¿sí? Que no importa lo que hagamos, no sabemos. Esa es la conclusión que llega el escritor. Porque a medida que tiene tantos años, hay tantas cosas que pueden pasar. Cuando uno es joven no piensa en nada de eso, después que lo piensa, ¿verdad? Entonces el texto dice, acércate al Señor. El Señor es el que da la sabiduría. El Señor es el que tiene la contestación. Una de las cualidades es omnisciencia, omnisapiencia. No solamente lo sabe todo, sino que lo puede ver todo. Okay, so mientras si nosotros nos acercamos a la fuente, entonces nuestra vida cambia. ¿Verdad? La revelación es producto de la obediencia, lo dijimos en la clase pasada. No es producto de la inteligencia, no es el producto del estudio necesariamente, sino de la obediencia del que conoce el futuro. Porque hay cosas que, y lo vemos a través de la historia en el Antiguo Testamento, de cosas que hacían para el pueblo de Israel lógica, alianzas con algunos pueblos, qué sé yo, que terminaban destruyéndolos a ellos, porque no era en obediencia que lo estaban haciendo, no era la intención de Dios en eso. Como nosotros, si usted quiere saber, hay que caminar junto con el que sabe. Esto es algo que nuestra sociedad perdió con el énfasis en el futuro de la tecnología. Hay un documental en Netflix, si no lo han visto, se los recomiendo. Se llama Dreams of Sushi. Jiro Dreams of Sushi. Y es este señor que se dedica a hacer sushi toda su vida. Sushi. Y es la historia es lastimosa la historia de la obsesión del craftsman, ¿verdad? De cómo él iba desarrollando su gran habilidad para hacerlo con la práctica. Y entonces los hijos, una de las partes que me encantaba era que siguieron a su padre porque el padre sabía lo que estaba haciendo y sus hijos fueron con él. Tan es así que el segundo hijo, que no iba a heredar el restaurante porque son japoneses, hizo uno nuevo, pero como el hijo es zurdo, lo hizo exactamente igual de su papá al revés, porque es zurdo. El papá es derecho, cuando el papá saca la mano, toma algo, él va a sacar su mano izquierda y lo va a tomar en su... Lo hizo exactamente, pero en forma de espejo. De manera que cuando usted va a caminar el camino difícil, usted tiene que estar junto al que sabe, no el que no sabe. Hay tantas opiniones, pero ese es. Dios sabe el camino, Dios nos dirige. Y por último, ¿verdad? Vamos a hablar del contraste entre la sabiduría y la necedad. La sabiduría debe dirigir la necedad, no al revés. Estos días, ¿verdad? Nosotros vemos tantas cosas en la calle, ¿verdad? De necedad, evidencia de la necesidad de un pueblo. Sí. ¿Cómo trabajamos eso, ¿verdad? Les mencioné que eso íbamos a hacer, se discutió un poquito en la clase pasada. Proverbios 12 al 15 vamos a discutir un poquito más largo, pero lo cortamos para que nos dé el horario. 12 al 15 dice, la sabiduría te liberará del camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas, de los que se apartan del camino recto para andar por sendas tenebrosas, de los que se complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad, de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. El camino de nuestra vida, ¿verdad? Y yo estaba diciéndolo el otro día, como dice el cantante, el vivir es lo más difícil que tiene la vida. Y el camino nos dirige, ¿verdad? Muchas cosas que nos ocurren. Pero el camino de Dios nos encamina. No te apartes a izquierda a derecha. Nosotros sabemos el camino. Dios nos habla a cada uno de nosotros. Nos habla a través de la palabra, a través de nuestros hermanos, a través de diferentes razones. Dios nos habla. Pero entonces estamos dispuestos a escucharlo. O estamos pensando, ¿verdad? Como los cabritos brincando, tratando de oírle a Dios, ¿verdad? Así que en esos caminos tortuosos, ¿verdad? De muchas cosas, cómo nosotros nos acercamos a Dios.
Y en medio, Dios nos va a dar dirección, aún en medio de la adversidad, en medio de lo que nos está ocurriendo difíciles. Yo sé que tenemos problemas, todos nosotros tenemos situaciones, ¿verdad? Pero en medio de esa adversidad, Dios tiene un aliciente para cada uno de nosotros, Dios tiene dirección, Dios nos ayuda, Dios nos dirige en medio de eso. Así que, en resumen, para concluir entonces, no quiero que sea muy largo para que empiezan a cambiar el canal. Podemos decir al mismo tiempo que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Vieron? No es el estudio, porque la sabiduría, la revelación proviene de la obediencia. La sabiduría proviene del temor a Dios y que la sabiduría lleva al conocimiento a Dios. Es algo simbiótico, ¿verdad? Que nos transforma, ¿verdad? En todo caso, lo que este pasaje requiere de sus lectores es que seamos partícipes de los que pedimos la semana pasada. Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, que llevemos una vida de piedad, piadosa, ¿verdad? Algo que no se usa mucho. Que nuestra intención como profesionales, como padres, como hijos, como esposos, como, ¿verdad? En todas nuestras relaciones complejas en nuestra sociedad, sea una de principios y que nosotros tengamos un corazón de sabiduría para todas las personas. Así que con eso acabamos la clase. Preguntas, dudas, comentarios. Si quieren lo pueden poner ahí abajo, ¿verdad? Como quieran. Tratamos de contestar lo que podamos si sabemos, si no lo buscamos, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios. Oremos porque el Espíritu de Dios dirija nuestros pasos en medio de las situaciones, en medio de todas las cosas, que nosotros nos podamos parar donde dice Dios, ¿verdad? Y que sigamos esos pasitos que Dios nos marca. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu amor. Te pido, Señor, con cada uno de los oyentes, Señor, te pido que transforme nuestros corazones y nos hagas un corazón obediente, Señor, que esté preparado para recibir tu revelación. En nombre de Jesús te pedimos todo. Amén. Muy bien, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que manténganse seguros, safe, como dicen. Así que nos vemos pronto.